me hice así, me recosté a pensar. Pero lo estaba haciendo para descansar mis ojos, pero en realidad me dormí. Y no sé, me sucedió algo yo no voy a contar la experiencia porque es sagrada y no sé si, y yo no sé si la puedo contar. Yo se la quería contar a mi obispo, pero no he sentido la confirmación del Espíritu que me diga que lo haga. Pero como es tan sagrada, yo siento que no la puedo contar. Posiblemente más adelante sí, no lo sé, que no sé nada más. Pero sí fue algo que, créanme, lo que me cambió la vida, me cambió la vida. Ese día, después de que me pasó todo eso, yo lloré toda la mañana. Al día siguiente lloré toda la mañana, no me quería levantar porque es que no podía creerlo ni yo misma lo que me había sucedido y quería recordar todo eso y era una cosa bien rara lo que me pasó. Pero yo sé, estoy segura que si yo se lo cuento a alguien, no me lo va a creer. Pero como yo sé que es verdad, yo digo, me lo voy a guardar en el corazón, como hacía María cuando le dijeron de que iba a ser la madre de Jesús. Las escrituras dicen que ella se guardaba todo en el corazón. Yo dije, me lo voy a guardar en el corazón. Porque también a veces uno no le puede ir a contar cosas así a la gente que no las va a creer y más bien hablan y se condenan, ¿verdad? Y esto es una verdad, para mí es real. Y entonces yo ahora tengo más responsabilidad en esta obra de la historia familiar. Y miren, el día que fui al templo, después de eso, porque quedé como bloqueada, no podía ni estudiar. Inclusive yo le pedí hace poco a Alma Luz que diera la clase porque no me podía concentrar. Y créanmelo, yo he sido maestra, yo las escrituras, yo las agarro así, ¿me entiende? Yo leo y yo entiendo, pero ahorita yo no entendía nada porque he quedado así como bloqueada. Me cuesta ahorita. Pero lo que les quiero decir es que realmente yo les quiero testificar a ustedes que la obra se está llevando a cabo, que son dos prioridades proféticas, que es la obra al otro lado del velo, el recogimiento de Israel, y acá son reales, y son reales. Yo ya lo sé, ya ahorita ya no lo sé por fe, ya lo sé por conocimiento en este momento. Pero lo que yo viví, yo no sé si ustedes lo van a vivir algún día, no sé a cuántas personas les pasa en el mundo, yo no lo sé. Pero yo creo que sí, muchas personas lo han pasado, lo han vivido. Lo va a Pero contar, ah, lo va a contar, porque si lo no, va no a lo voy a contar, contar. si lo va a contar para la próxima noche de hogar, nosotros tenemos una noche de hogar de testimonios y de milagros. Sí. Ajá. Si puede estar ahí y lo va a Es que, contar. es que yo estoy orando para confirmarlo, Ok. yo puedo contar porque yo se lo quiero contar a mis hermanos, se los quiero contar a mi hermano menor, a mi otra hermana, pero no, yo todavía no. Y miren, yo lo único que les puedo decir es que cuando yo recibí esa experiencia, a mí no me dijeron mi nombre, a mí mi nombre Ana, ¿verdad? Sino que me dijeron mi nombre nuevo y eso me impresionó. Me Mm, impresionó que me hayan llamado por mi nombre nuevo. sí. Y ahí fue donde dije yo, pero yo estaba asustada. Pero lo que sí sé que no me dio miedo. Yo sé que no me dio miedo. Y lo que escuché, y quería saber de dónde yo escuchaba, pero yo nunca entendí. Yo solo sé que era como hablaban a mi mente, pero yo no entendía. Pero una voz real, pues, no es que yo estaba soñando, porque no era un sueño, era algo que yo estaba escuchando. Y entonces yo me quedé, pero después yo fui al templo y una amiga me mandó un audio. No, le pedí a Dios que hubiera una forma en que yo entendiera eso que me pasó, que me ayudara. Cuando llegué a la casa, yo recibí un audio y ese audio se lo voy a poner en medio de la clase para que vean que ese audio nos enseña tanto. Y yo ahí entendí por qué yo había recibido eso. Ya me Sí. aclaró un poco las cosas, ahora entiendo que esas cosas están pasando, pero yo todavía no salgo de mi asombro. Yo digo, ¿por qué yo? ¿Me entiende? Pero bueno, esa obra es real, créanmelo, se lo juro, ahora ya no se lo digo por fe, se lo digo porque yo ya sé que es cierto. Por conocimiento.
Conocimiento, exactamente. Entonces, vamos a hablar de cómo enseñar a la familia. En el testimonio que da el presidente Brigham Young dice que vivamos de tal manera que el espíritu de nuestra religión se manifieste en nosotros. Realmente el espíritu de nuestra religión, ¿verdad? Mostrar al mundo que somos una luz para ellos, ¿verdad? Si realmente se debe de manifestar en nuestra vida y se la debemos de manifestar también a nuestra familia, a cada uno de nosotros. Entonces dice que si nosotros hacemos eso, tendremos paz, gozo, felicidad y contentamiento, dice él, lo cual produce padres agradables, madres agradables, hijos agradables, dice, hogares y vecindarios agradables, comunidades, ciudades y todo, ¿verdad? Y dice que todo eso vale la pena. Es el testimonio del presidente y dice que todo eso vale la pena. Creo que los santos de los últimos días deberían esforzarse por saberlo. Bueno, el primer concepto de esta clase se llama la familia es una institución divina por esta vida y por la eternidad. Yo creo que las clases anteriores ustedes entendieron. La clase no se llamaba el matrimonio sempiterno, se llamaba cómo entenderlo, ¿Cómo comprenderlo? cómo comprenderlo, porque yo le voy a decir, o sea, hay mucha gente que va, se sella en el templo, saben que se han sellado por el Santo Espíritu de la promesa, pero creen que es que ya tienen la vida eterna, que ya está todo hecho y no es así. Hay que comprender qué fue lo que hicimos ahí solo fuimos sellados con una promesa de vida eterna, pero esa promesa de vida eterna depende de nuestra fidelidad, de caminar juntos, De cada uno de los integrantes de la familia. de perdonarse, de entenderse, porque el matrimonio por convenio es más difícil que el otro en el mundo, es más difícil, tiene más espinas, pero imagínense lo que van a lograr. Ustedes escucharon las promesas que les hicieron en la sala de sellamiento. Nada de lo que podamos pasar en este mundo se podría todo lo que vamos a recibir, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la cita número uno, para empezar a hacerla. Tal vez no las puede. ¿Sí se ve? Sí. ¿La leo? Hola, hermana Edith, la va a leer y después Bueno. Dice, hay dos citas en una. La uno tiene la dos, que es parte de esa también. ok, dice, si cada persona que profeta ser un santo de los últimos días fue en realidad un santo, nuestros hogares fueron un verdadero paraíso y en ellos no se escucharía, sentiría o haría otra cosa sino cantar al nombre de nuestro Dios, cumplir nuestro deber y guardar sus mandamientos. Cuando un hombre y una mujer han recibido sus investiduras y sellamiento por la eternidad en el templo y les nazca luego los hijos, estos serán los herederos legales del reino y de todas sus bendiciones y promesas, y serán ellos los únicos herederos legales en la tierra. La ordenanza del sellamiento debe efectuarse aquí, la mujer al hombre y los hijos a los padres, etc., hasta que la cadena de la generación sea perfecta en las ordenanzas de sellamiento hasta nuestro padre Adán. Por tanto, se nos ha mandado congregarnos, salir de Babilonia y santificarnos y edificar la Sión de nuestro Dios, hasta que la tierra sea santificada y preparada para que residan en ella Dios y sus ángeles. Bueno, ahora yo le voy a hacer preguntas de información. ¿Qué nos dice el presidente Brigham Young en cuanto? No. Primero vamos a leer Doctrina y Convenios 128, 18. No, mejor voy a hacer primero la pregunta. ¿Por qué es tan importante el sellamiento de familias por la eternidad, como dice el presidente ahí, Brigham Young? ¿Por qué es tan importante el sellamiento por la eternidad, como lo que comprendieron en la clase anterior? Pues es importante, hermana, porque
de ello depende, ¿verdad? Que como familia lleguemos al reino celestial, ¿verdad? Que es el grado más alto que nuestro Padre Celestial nos ha dado, ¿verdad? Si nosotros hacemos lo que Él dice. Hermana, lo que dice Ajá. ahí realmente es que nosotros debemos desearnos a una mujer para que los hijos que nazcan ya directamente con el convenio del reino y sus bendiciones que Dios tiene prometidas para cada uno de nosotros. O sea que Parte de eso, ¿sí? realmente es que nazcan niños con el convenio que ya tiene nuestro Padre Celestial con nosotros. Es que la verdad es que el convenio, matrimonio, la verdad, es tan importante por como lo dice una escritura, ¿verdad? Que para que la tierra no sea herida con una maldición. Porque ¿de qué le sirve a usted tener una vida eterna? ¿Le gustaría su vida eterna, Omar, sin su esposa y sin sus hijos? Usted solo. Solo No, nada. no va a ser No, eterno. no vas a tener promesa de ser reyes. No por eso, porque el solo ¿qué hace el solo? ¿Quién? Que uno quiere estar con sus seres amados, por eso se sigue a sus padres, que son padres, parte de los seres que amamos, Padre, familias, hijos, padres, hermanos y todo. Entonces, todo. vamos a leer Doctrina y Convenio 128-18. Es bien larga, vamos a leer hasta cierto lugar porque es demasiado larga y lo que nos interesa saber es esa parte. Entonces, leamos un poco. Omar, léelo, por favor. Sí, Doctrina y Convenio 128:18. 128-18. Si no la tienes, te la pongo ahí en pantalla. Sí, no, aquí lo tengo. 128-18. Yo le digo hasta dónde va a leer porque es muy larga. Vamos a leer una. Solo el versículo 18. Sí, solo es que el 18 tiene. Ajá. Ok, ahí está. Dice, por haber dado una traducción más clara de esto. Esa es 128-18. Sí, pude haber dado una traducción más clara. Pude haber dado una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad tal como está, tal como esta. Basta saber que en caso de que la tierra será herida con una maldición, a menos de que entren los padres y los hijos, de que entre los padres y los hijos existan un eslabón conexivo de alguna clase tocante a algún asunto u otro. He aquí, ¿cuál es el asunto? Ese es el bautismo por los muertos, pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros, ni tampoco podemos nosotros ni ellos perfeccionarnos sin los que han fallecido en el Evangelio. Porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, es menester que una entera y completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias, se realicen y sean relevados desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Ahí llegamos, ahí hasta Adán, de Adán Okay. al tiempo presente. Ok. Entonces vemos, ¿verdad? Que dice que debe bastar saber que la tierra será herida con una maldición, al menos que entre los padres y los hijos exista un conexivo, ¿verdad? Un eslabón conexivo hasta que la cadena de generaciones sea perfecta, hasta Adán. Y eso es lo que eso se tiene que lograr antes de que empiece, que venga Jesucristo. Porque cuando Jesucristo venga, ahí solo van a morar las personas que viven en rectitud. Nuestro trabajo ahorita debe de ser intenso, ayudar en el otro lado del velo y en este lado del velo. Ya no nos podemos dedicar a no hacer nada, porque recuerden que nosotros somos muy poquitos para la cantidad de personas que hay en el mundo. Que nosotros seamos 17 millones o 18, pero ¿cuántos hay activos?
Que haya Ajá. unos, yo digo que la iglesia debe tener 4 millones. sí, por lo menos. Imagínense. Ajá. 2 millones. Y en esta obra de historia familiar trabajan las mujeres, los varones bien raros. Entonces es bien difícil que nosotros, los poquitos que somos, saquemos esta obra adelante. Entonces, ¿qué está haciendo el profeta José Smith? Lo dijo, lo que iba a suceder en los últimos días, quiénes nos iban a venir a ayudar. Yo ya lo estoy creyendo, la verdad, al 100. Entonces, nosotros debemos de trabajar lo más que podamos, las generaciones que podamos conectar. En la otra parte vamos a obtener ayuda, va a haber ayuda. Antes de la segunda venida de Jesucristo, ya cuando entre el milenio, ya eso tiene que estar hecho. Yo había entendido antes que en el milenio íbamos a trabajar y corregir todo, no es antes. Eso ahorita. En milenio no, entonces, hermano. Y en el milenio ya va a estar la gente que, vaya, supongo que usted le predique el evangelio a un amigo suyo en este momento. Ajá. Y esa persona lo acepta y este hombre va a resucitar en la primera resurrección, porque ahí van a estar los hombres rectos. Ajá, pero si usted no le predicó acá, ¿entiende? Y él no entendió, andaba perdido, porque muchas personas las vemos que entran a la iglesia siendo cizaña, pero se convierten en trigo. Con el tiempo se convierten en trigo. Entonces, el trabajo es arduo lo que tenemos que hacer y entender la importancia que tiene unir generaciones, unir generaciones. Ese es mi trabajo, unir generaciones y generaciones y generaciones. Y yo lo estoy haciendo, sinceramente lo estoy haciendo. Pero no nos conformemos, miren su árbol y miren y digan, pero yo aquí tengo a mi tatarabuelo sin papás. Aquí yo ya perdí la conexión porque dice que es un eslabón conexivo. Tiene que haber hasta Adán, imaginen, hasta Adán. Yo tengo algunos lados de mi árbol que voy por 1500 y algo. Pero imagínense todo lo que me falta, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar y trabajar y trabajar. El presidente Brigham Young nos dice que tenemos que hacer un eslabón conexivo hasta Adán. No nos dice que hasta las 4 generaciones, no, hasta Adán. Y nosotros no queremos que en la venida de Jesucristo la tierra sea herida con una maldición, ¿verdad? Que hayan personas solas. En el milenio pueden haber personas solas que fueron rectas, ¿verdad? Pero esas personas tienen que tener ordenanzas, tienen que ser selladas por el Santo Espíritu de la promesa. Tienen que perseverar, ¿verdad? Que se le grabe en su mente, en su corazón también, que ustedes tienen que luchar por sus generaciones, que ustedes tienen que luchar por sus hijos, que ustedes tienen que luchar para que toda su familia sea un eslabón fuerte en la cadena de generaciones hasta Adán. Pero eso no es fácil, requiere sacrificio, requiere tiempo. Predicar el evangelio a la familia de nosotros que no lo tienen, ¿verdad? Si queremos que estén con nosotros, si queremos verlo, que nuestras generaciones estén completas, ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Qué nos dice el presidente? Ya lo dijo Víctor, pero ¿qué nos dice el presidente Brigham Young en cuanto a los hijos? ¿Qué nos decía? Víctor nos decía que para que los hijos... Repítamelo, Víctor. Para que los hijos nazcan dentro del convenio. Ajá. Sí, para que sean herederos legales de los reinos. Y que todas las bendiciones y promesas que están dentro de nuestra familia sean cumplidas. Ya. Entonces, también dice ahí el presidente Brigham Young decía que cuando los padres efectúan sus ordenanzas personales como la investidura y los sellamientos como pareja, entonces, ¿qué pasa? Los hijos nacen dentro de una unión eterna y los hijos serán herederos legales de todas las promesas que ustedes recibieron ahí, ¿verdad? En la sala de sellamiento. Los hijos van a ser herederos legales de todas esas promesas y de todas esas bendiciones. Y también
como es nuestro Padre Celestial de misericordioso, que cuando los padres se separan, fueron sellados en el templo y fueron sellados por el Santo Espíritu de la promesa, se separaron, deshicieron su convenio, pero los hijos no los pierden. Ellos mantienen esas promesas con ellos. ¿No sería justo que los niños que no tienen la culpa de lo que los padres hicieron se quedaran sin esas promesas eternas, ¿verdad? Entonces, qué importante es que los niños nazcan de una unión eterna y que sus hijos, esos van a mantener esas promesas más allá de esa muerte, de la vida, ¿verdad? Entonces, aun cuando veamos que los padres se salen de los convenios, ellos van a conservar eso. Qué importante es traer niños dentro del convenio. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo podrían ustedes fortalecer los lazos familiares que hayan hecho entre distintas generaciones de su propia familia? ¿Cómo podrían ustedes fortalecer los lazos familiares cuando hay personas que ustedes no las han conocido? Ajá. Entre distintas generaciones de su propia familia. Pues buscando información de ellos. Trabajando en la obra por los muertos. Ajá. Es la única forma, porque hay muchas personas que ni siquiera las conocimos ni sabemos de ellas. Y gracias a esta obra que existe, Trabajar por los Muertos, tenemos la posibilidad de conectar. Y prácticamente a veces mi familia, que ni siquiera tiene nada que ver de familia mía. Yo le pongo el ejemplo mío. A mí me adoptaron. Y estoy trabajando más en esa familia que en mi propia familia biológica. Entonces, ¿cómo Dios prepara a las personas? Yo no sabía que a lo mejor yo era la persona única que iba a enlazar a todas esas familias. Y esas familias son muy católicas y he logrado conectar hasta 7 generaciones de ellos. Por cómo están conectadas ellos. Bueno, y eso, usted sabe una cosa, es lo que estaba hablando ahorita, cómo fortalecer los lazos familiares que haya entre las distintas generaciones. Ustedes pueden decir, voy a buscar los padres de mis tatarabuelos. Sí. Y entonces, ustedes no saben lo agradecidos que esas personas van a estar con ustedes. Se van a fortalecer. Ustedes no los conocieron, pero solo el hecho de buscarlas va a fortalecer el amor entre ustedes y ellos, porque ellos están deseando eso. Y ellos agradecen, ellos nos honran a nosotros por lo que nosotros hacemos. Ellos nos honran a nosotros. Entonces, ¿cómo se fortalece el amor por esas generaciones? Cuando trabajamos por distintas generaciones. Porque buscamos nombres. Yo ahorita ando buscando unos nombres, estoy orando mucho y sé que no está lejos que yo encuentre esos nombres. Oro. Yo tengo mi manera, cada uno de nosotros tenemos una manera de recibir revelación. Hay personas que lo reciben a través del Espíritu, sintiendo un ardor en el pecho. Otras les vienen las impresiones a su mente, pero yo no. Yo oro, pregunto a Dios, después leo las escrituras y ahí encuentro la revelación. Esa es mi manera rápida de tener revelación, así lo hago yo. Y tengo mucho éxito porque llegan las respuestas que yo necesito del Señor. Entonces, nunca debemos de decir, yo nunca los conocí, no sé, dicen que vivían en Nicaragua, sino que esforzarnos. No importa dónde hayan vivido, los voy a buscar porque es mi familia. Recuerden que ellos nos ven, ellos no están lejos de nosotros, el mundo de los espíritus es acá abajo. Ellos están más cerca de nosotros que de lo que nosotros imaginamos. Entonces, ellos nos ven, nos conocen. Y cuando nos ven con la indiferencia de que sí, los voy a buscar, no los buscan. Entonces, ellos agradecen lo que nosotros hacemos por ellos. Yo estoy segura, y yo ya lo comprobé, que ellos agradecen lo que nosotros hacemos. Víctor, ¿podrían sus acciones influir tus antepasados
y en sus descendientes, en sus antepasados, en sus raíces y en sus ramas, ¿verdad? ¿En qué forma podrían sus acciones influir en ambos, en las raíces y en las ramas? En ambas partes, dice usted, de trabajar en lo que es la obra misional. Ajá. ¿Sí? Pues prácticamente mis acciones son las que hacen que si estoy dando la oportunidad de ayudar a que mi familia tenga el Evangelio en su vida. Esta es la oportunidad que cada uno de los miembros de la iglesia tenemos. Por eso nos incitan a que nosotros enseñemos el Evangelio, pongamos los nombres de las personas que están vivas para que haya ya la conexión, porque tarde o temprano ellos van a morir y alguien tiene que seguir haciendo el trabajo por ellos, ¿verdad? Igualmente en la obra de vicaria, claro que mis acciones van a tener bendiciones, y el hecho de que yo me esté esforzando por buscar un hombre, buscar familia, sí tiene resultado, hermana. Yo no creía mucho tanto en la obra de los muertos, porque realmente a veces uno, como usted dice, sí, lo voy a buscar y ahí se queda, ¿verdad? Pero esta vez que pasó lo de la pandemia, wow, a mí me pegó fuerte en el hecho de decir, bueno, yo tengo tiempo, voy a hacerlo, a ver qué pasa. Y mire toda la respuesta que he tenido, o sea, incluso yo conecté ahora a una familia que ni conozco tampoco. Esta sí es de mi familia Biológica. de biológica, y ahí está una parte de conexión para mí, que no conozco a nadie, pero esa es la persona que se conectó por medio del sistema Family Search sin conocerla. Entonces, esas son las acciones que hacen ver lo que realmente la obra está para nosotros completamente, y son milagros. O sea, no es cosa de que diga, voy a meterme aquí para ver qué pasa. No, el Padre Celestial responde de acuerdo a la manera de cómo nuestras acciones, nuestro interés, nuestra forma de querer saber más y avanzar por la obra completamente. No es tanto porque usted podrá decir, o muchos dicen, no, solamente hacemos indexaciones o maratones para impresionar con los números. Pero no va a eso, va más allá de las cosas cuando El ya uno amor. entiende el amor de querer ayudar, el amor de querer avanzar hasta qué punto o generación quiere lograr su árbol genealógico familiar. En esa, usted dice, cultivar desde ambos lados del velo el amor entre las generaciones, ¿verdad? Sí. Eso es lo que se quiere lograr. A través de la obra misional y la obra del templo. Debemos de luchar por unir generaciones, ¿verdad? Para que realmente se profundice el amor, el espíritu de Elías en nuestra vida. Porque el espíritu de Elías lo que hace es ayudarnos a amarlos, a ellos, ¿verdad? Y dicen, y nuestra vida va a ser hermosa realmente en el milenio con nuestra familia. Pero para eso necesitamos trabajar ahorita, acá. Y ahorita les voy a poner ese audio que a mí me ayudó mucho conocer eso en ese momento, que les digo que lo estoy buscando. Si no lo escuchan, lo voy a mandar al chat y lo ponemos ahí, pero yo creo que lo van a poder escuchar aquí. Ok. Ya entró hermana Abigail, bienvenida hermana Abigail. Ya entró, sí, ya. Lorny. Sí, gracias, sí. Buenas noches. Hola hermana, buenas noches. Hola, hermana. Hola. Ay, disculpen, que es que yo pensé que iba a ser casi a las 7 y hasta a las 7 vine a ver el teléfono otra vez. No se preocupe, hermana. Ok, voy a poner un audio y ojalá que me dicen si lo escuchan. Si no lo escuchan, lo mando al grupo. Sí. ¿Quién estará sobre la tierra durante el milenio? ¿La escuchan? Sí. Sí. Paz, amor y gozo comenzarán sobre la tierra a la segunda venida de Jesucristo. A ese periodo de 1000 años se le llama el milenio.
Tanto los profetas como las escrituras nos ayudan a comprender cómo será la vida sobre la tierra durante ese tiempo. Debido a la destrucción de los inicuos que ocurrirá durante la segunda venida del Salvador, al principio del milenio solamente vivirán en la tierra las personas rectas, o sea, aquellas que han vivido vidas virtuosas y honradas. Esas personas heredarán el reino terrestre o el reino celestial. Durante el milenio, aún continuarán viviendo seres mortales en la tierra y continuarán teniendo hijos de la misma forma que los tienen ahora. José Smith dijo que seres inmortales visitarán con frecuencia la tierra y que esos seres resucitados ayudarán con el gobierno y otras obras. Las personas continuarán teniendo su albedrío y por un tiempo muchos serán libres de continuar con sus religiones e ideas. Finalmente, todos confesarán que Jesucristo es el Salvador. Durante el milenio, Jesús reinará personalmente sobre la tierra. José Smith explicó que Jesús reinará sobre los santos y descenderá e instruirá. Pregunta: ¿cuáles son las dos grandes obras que se llevarán a cabo durante el milenio? Durante el milenio, los miembros de la Iglesia llevarán a cabo dos grandes obras: la obra del templo y la obra misional. La obra del templo incluye las ordenanzas que son necesarias para la exaltación, entre las cuales se encuentran el bautismo, la imposición de manos para conferir el don del Espíritu Santo y las ordenanzas del templo, que incluyen la investidura, el matrimonio en el templo y el sellamiento eterno de las familias. Muchas personas han muerto sin recibir esas ordenanzas. Por lo tanto, la gente en la tierra debe efectuarlas por ellas. Esa obra se está llevando a cabo diariamente en los templos del Señor. Es mucha la obra que se debe efectuar antes de que comience el milenio, de manera que se termine durante esa época. Los seres resucitados nos ayudarán a corregir los errores que hayamos cometido durante la investigación de datos de nuestros antepasados fallecidos y a encontrar la información que necesitemos para completar nuestros registros. La obra misional será la otra gran obra que se llevará a cabo durante el milenio. El Evangelio se enseñará con gran poder a todo el mundo y finalmente no será necesario enseñarle a los demás los primeros principios del Evangelio, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Pregunta: ¿cómo podemos prepararnos ahora para la obra que se efectuará durante el milenio? ¿De qué forma la vida durante el milenio será diferente de la vida en la tierra en la actualidad? El profeta José Smith enseñó que durante el milenio, la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Durante el milenio, Satanás será atado, lo que significa que no tendrá poder para tentar a los que vivan en la tierra en ese entonces. Los hijos crecerán sin pecado hasta salvarse. Y a causa de la rectitud del pueblo del Señor, Satanás no tiene poder, por consiguiente, no se le puede desatar por el espacio de muchos años, pues no tiene poder sobre el corazón del pueblo, porque el pueblo mora en rectitud y el Santo de Israel reina. Durante el milenio no habrá guerras, la gente vivirá junta en paz y armonía, y todo lo que se había utilizado con fines bélicos se utilizará para fines benéficos, y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El presidente John Taylor enseñó: el Señor será el rey de toda la tierra, y todo el género humano estará literalmente bajo su soberanía, y toda nación debajo de los cielos tendrá que reconocer su autoridad y humillarse ante su cetro.
Los que le sirvan con rectitud tendrán comunicaciones con Dios y con Jesús. Tendrán el ministerio de ángeles y conocerán el pasado, el presente y el futuro. Y las demás personas que no rindan obediencia completa a sus leyes, ni sean totalmente instruidas en sus convenios, tendrán, no obstante, que rendir absoluta obediencia a su gobierno, porque será el reino de Dios sobre la tierra, y Él hará valer sus leyes, y requerirá esa obediencia a las naciones del mundo, lo cual es legítimamente su derecho. Durante el milenio no existirá la muerte como la conocemos. Cuando las personas lleguen a una edad avanzada, no morirán ni serán sepultadas, sino que cambiarán de su condición mortal a una inmortal, en un abrir de ojos. Algunas verdades todavía no nos han sido reveladas, pero todas las cosas se revelarán durante el milenio. El Señor dijo que revelará todas las cosas, cosas que han pasado y cosas ocultas que ningún hombre conoció, cosas de la tierra mediante las cuales fue hecha, y su propósito y estado final. Cosas sumamente preciosas, cosas que están arriba y cosas que están abajo, que están dentro de la tierra y sobre la tierra y en el cielo. En muchas formas, la vida será muy similar a la de ahora, con la de que todo se hará con rectitud. La gente comerá, beberá y usará ropa. La gente continuará plantando, cosechando y edificando casas. Pregunta: ¿qué pensamientos y sentimientos tiene en cuanto a las condiciones que existirán durante el milenio? ¿Cuál será el destino final de la tierra? Al finalizar los 1000 años, Satanás será puesto en libertad por un corto periodo y algunas personas se alejarán de nuestro Padre Celestial. Satanás reunirá sus ejércitos y Miguel, Adán, reunirá las huestes celestiales. En esa gran batalla, Satanás y sus seguidores serán echados para siempre. La tierra será cambiada y se convertirá en un reino celestial. ¿Qué les pareció el audio? Excelente, envíelo, hermana, para volverlo a escuchar después. Muy bonito. Impresionante. Habla bien. ¿Quieren hacer algún comentario de lo que escucharon? Me impresionaron un montón de cosas cuando yo lo escuché. Repita la pregunta, hermana. Y si les impresionaron las cosas que escucharon, porque cuando yo lo escuché, a mí me impresionó mucho. Buenas, Alma Luz. Hola. Hola, hermana Maluz. Hola, disculpen que me conecté ya tarde, me estaban llamando, preguntando cómo sigo. Pero aquí estoy. Ok. Buenas noches. Omar, quita el micrófono. Por Ah, favor. Omar estaba preguntando algo. Estaba diciendo, adelante, Omar. Que ya se guía mejor la hermana Luque. Ah, que sí sigue mejor. Gracias por preguntarme. Pues la verdad es que un poquito. Por lo menos se me ha calmado un poco la tos, que eso me tenía ya desesperada. Pero ya se me ha calmado, está más esporádica. Bueno, hermana. Qué Vamos a bueno, orar por gracias, usted para que se mejore. Ay, sí, lo he tomado, sabe a rayo, pero lo he tomado. Ok, sigamos entonces. Víctor, ¿iba a comentar algo? Sí, ¿Iba a comentar? yo le iba a comentar que qué bonito, maravilloso tiempo de vivir ese tiempo, de estar ahí viviendo y no sentir la muerte, sino pasar a un nivel más diferente de inmortalidad, y que realmente no estaría reinando Satanás en ese tiempo. Todas las personas que están preparadas para poder conocer el Evangelio van a estar listas, no van a estar tampoco dudando como ahora, de que realmente muchas personas vienen, conocen el Evangelio, conocen a la iglesia, pero se quedan pensativas, se quedan
dudando si es verdad o es mentira, o tengo más tiempo para poder ahorita hacer otras cosas y después lo hago. Entonces creo que va a ser un momento donde va a ser decisivo. Bueno, que todo va a ser paz, Sí, inclusive a las personas que no son miembros de la iglesia, pero que van a resultar en la primera resurrección es porque han sido rectas en sus vidas, ¿verdad? Que llevan vidas con integridad. Entonces dice que se van a someter a la autoridad de él, porque va a reinar con una autoridad todos los gobiernos se van a someter a su autoridad. ujú. Sí, todo va a ser paz y tranquilidad. Hermana, Sí. hay algo bien bello que tenemos los miembros de la iglesia y es lo que es la bendición patriarcal, y ahí bien clarito habla de que, ¿verdad? Que nosotros, si cumplimos, pues vamos a levantarnos en la primera resurrección. Sí, en la mañana de la primera resurrección. Así es. Bueno, ese fue, vamos a terminar con no, vamos a pasar al segundo concepto de la clase, que los padres deben enseñar a sus hijos a guardar los mandamientos de Dios. Una pregunta antes de pasar al Sí, otro punto. ¿cómo no? Sí. Con respecto ahí al milenio, que siempre tenemos esa inquietud. Esos 1000 años sí va a estar así, lo sé muy bien, que Satanás va a ser atado y que pues va a haber todo paz y todo ahí. Pero en esos 1000 años solo van a estar las personas que están o los que hemos muerto, porque yo creo que vamos a estar muertos. ¿Vamos a estar ahí o no solo los muertos? ¿Y cómo va a ser? Me pregunto yo, esa vida allí, si todo va a haber paz ahí, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que Jesucristo va a reinar en nosotros, ¿verdad? Con nosotros, porque ahí nos vamos a someter a su autoridad, a su gobierno, a su voluntad. Entonces vamos a perfeccionar más nuestras vidas para cuando venga el juicio final, que va a ser cuando ya vamos a ser juzgados por él. Pero como ahí, inclusive dicen que ahí cuando dice que él Satanás va a ser desatado y va a estar un tiempo, o mucha gente va a volver a caer, gente que vivió con Jesucristo va a volver a caer. Lo que dice en cuanto a lo que usted me decía de los que ya hemos muerto y hemos vivido vida recta, vamos a resucitar en la venida de Jesucristo. Pero van a haber personas que todavía van a estar viviendo y van a seguir viviendo. Y cuando lleguen a una edad adulta, dice que solo van a ser cambiados, solo con un abrir y cerrar de ojos, van a cambiar de mortales a inmortales. Cuerpo inmortal, ¿verdad? Entonces, y las mujeres van a tener hijos igual como los tienen ahorita, con dolor. Los hombres van a trabajar la tierra igual, pues. Es una vida, vamos a continuar con solo que reinan en rectitud. Porque Jesucristo va a reinar. No va a haber tentación de Satanás, por lo tanto, ¿quién se va a portar mal? Si quien hermano, también dice que las religiones van a estar iguales también, y lo mismo. Sí, van a haber personas que no son miembros de la iglesia, y ahí es donde se va a trabajar también. Que vamos a hacer, el milenio va a ser como una preparación. Por ejemplo, las personas que no se han casado acá en la tierra se van a casar durante el milenio, van a tener hijos durante el milenio, ¿verdad? Y también personas que se sellaron y resucitaron en la mañana de la primera resurrección, van a poder tener hijos como pareja. Por eso dicen, allá vamos a poder tener hijos en el milenio, y es cierto. Ahora, viene la parte de que eso va a ser como una preparación para cuando venga el juicio final, ¿verdad? Es ahí donde vamos a demostrar realmente que quería lo que nosotros buscábamos, ¿verdad? Que es como yo le pedí ese himno que cantamos al principio. Ese himno dice que hay una pregunta ahí que yo creo que nunca ustedes se las han hecho. ¿Cuándo volveré a verte y tu santa faz mirar? Ustedes le han preguntado algún momento a Dios cuándo lo van a volver a ver.
y van a ver su santa faz. Yo creo que ninguno de nosotros nos hemos puesto a pensar, bueno, yo por lo menos no lo he hecho. Nunca le he preguntado cuándo lo voy a volver a ver. Y sí deseo volver a ver a mis padres celestiales, pero nunca lo he expresado. Hasta hoy que estaba cantando el himno, realmente es una... Y ahí en el himno está como una pregunta, ¿cuándo volveré a ver? También dice el himno que hay una madre celestial, dice. Sí, hay una madre celestial y todos lo sabemos que hay una madre celestial. Bueno, ¿no tienen más preguntas de ese segmento para pasar al siguiente? No, muchas gracias. El audio para que ustedes lo escuchen. Bueno, los padres deben enseñar a sus hijos a guardar los mandamientos. Creo que vamos a leer ahí donde dice, vemos a los bebés, Lormi, léamelo por favor. ¿Lo mira desde ahí? ¿Usted bien? ¿La cita? ¿Lormi? Se desconectó. Me estoy quedando sin lentes aquí, pero estoy ampliando. Ajá. Vamos a ver. Vemos a los bebés en brazos de sus madres para qué está aquí. Esa es una pregunta. Sí, ¿para qué está aquí un bebé? ¿Cuál es el propósito de la creación de este pequeño niño? Uno ve este fundamento, este punto de partida, el germen de inteligencia incorporado en este niño, diseñado para que crezca y se desarrolle hasta la madurez humana y luego hasta la capacidad de un ángel, y así progresar hasta lograr la exaltación eterna. Pero el fundamento está aquí. Este es el primer lugar donde aprendemos. Este es el primer peldaño. Con frecuencia pensó y dijo, cuán importante es que las madres, que son las primeras maestras de sus hijos y que graban en su tierna mente las primeras impresiones, sean estrictas, cuán cuidadosas deben ser para nunca imbuir. Sí, pero es que me perdí. Para no ya no se me detiene, no sé qué tocó ahí el hermano, que ya no se me detiene, pero lo amplío. Terminen ahí, por favor, de que ya no se me detiene, lo amplío. Lo voy a leer, hermano. Ajá. Dice, cuán cuidadosas deben ser para nunca imbuir en la mente de los niños una falsa idea. Nunca deben enseñarles nada que no sepan que es lo correcto en todo sentido. Nunca deben, en especial cuando las escuchen de un niño, emplear una palabra indebida. Las madres deben empezar a enseñar a sus hijos mientras los tengan en su falda. Es entonces que se les debe enseñar a amar al Señor y a cumplir sus mandamientos. Si ustedes, madres, quieren vivir en su religión, entonces enseñen constantemente, cabalmente a sus hijos, mediante el amor y el... No, era hasta mandamientos. Ok, hasta mandamientos. Okay, bueno. Entonces, ahí hay una pregunta, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, dice, ¿para qué está aquí un bebé? ¿Se ha preguntado para qué está aquí un bebé? Cuando ven un niño que nace, ¿se han preguntado para qué está este niño aquí? ¿Se han preguntado o no se han preguntado? Bueno, entonces el presidente ahí dice, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la creación de este niño? ¿Verdad? Él nos explica que llevó a los brazos de su madre este niño, pero este niño está diseñado para que crezca y se desarrolle hasta la madurez humana y luego
hasta la capacidad de un ángel, dice. Y así hasta lograr la exaltación. Ese niño viene con un propósito a esta tierra. El niño no viene aquí a sufrir, a solo sufrir y sufrir por sufrir, ¿verdad? Hay un propósito en la vida de este niño, que se desarrolle, que crezca, que se desarrolle hasta la madurez humana y luego hasta la capacidad de un ángel. Y así hasta lograr la exaltación eterna. Pero ¿cómo comienza este niño? En los brazos de su madre. Es el primer peldaño de la vida, ¿verdad? Pero su madre lo toma en brazos al niño, ¿verdad? El primer peldaño en esta vida terrenal, ¿verdad? Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene la primordial responsabilidad de enseñar a este niño? Pues aquí lo que dice el profeta dice que las madres son las primeras maestras en sus hijos. Sí. Para que graben en su mente, dice, las primeras impresiones que ellas están aprendiendo y que sean cuidadosas en cómo lo están enseñando, porque realmente los niños tienen una mente abierta en donde cualquier cosa a primera edad, pues, han hablado científicamente que todas las impresiones hasta los 8 años son de pura aprendez y que son las cosas que un niño en la mente se le quedan grabadas. Entonces es bien importante lo que realmente las madres fingen una función importante en la enseñanza de sus hijos. Por eso dice aquí que mientras están en las faldas de ellas, tienen que ser educados por ellas mismas. Y con una cosa que ahorita estoy viendo y lo estoy viendo ahorita con Sonia, ahorita tiene un perrito que es estricta completamente con ella y con él. Entonces realmente eso es lo que a veces uno nos duele, que cuando tiene un niño, un bebé, ay pobrecito, déjalo que haga eso, está chiquito. Pero en realidad es importante que sean estrictas en el momento de que tienen que reprenderlos o educarlos. Exactamente, y el presidente ahí dice que las madres, ¿verdad? Son las que graban las primeras impresiones en esas mentes tiernas de esos niños, ¿verdad? Qué importante es lo que van a grabar en esa mente tan tierna, ¿verdad? Entonces, nunca deben enseñarles nada que sea incorrecto. Hay madres que mienten delante de sus hijos, que dicen malas palabras delante de sus hijos, que critican delante de sus niños. Yo he visto en la primaria que los niños que saben orar bien es en los hogares que se ora antes de comer y hay oraciones porque saben orar. En cambio hay otros niños que no saben orar, no saben cómo hacerlo porque en su familia no oran. Ustedes saben que las de la primaria por los niños saben cosas de las familias porque ellos las dicen, ¿me entienden? Entonces un niño le dijeron un día que no dijera malas palabras y él dijo, mi mamá las dice. Y la mamá se supone que no es una mujer. Bueno, yo tengo un buen concepto de esa persona y yo nunca creí que ella dijera esas palabras, pero el niño las dice porque así es, ¿verdad? Es que realmente uno debe de tener mucho cuidado con los niños porque si nos oyen criticar, ellos van a criticar también, ¿verdad? Si nos escuchan. Esta hermana está como la mamá que le dice al niño, ¿verdad? Si viene el que cobra la tanda o no sé qué, dile que no estoy. Y cuando sale, ¿está tu mamá? No, dice mi mamá que no está. Sí, porque ellos son niños, pues no debe de... Esa inocencia, ¿verdad? La inocencia. Lo que se debe de hacer con los niños es enseñarles a ser justos, a obedecer los mandamientos, a actuar con honradez. Muchas madres ven que los niños llevan juguetitos del kinder a su casa y no hacen que regresen esas cosas a la casa. Y eso se debe de hacer para enseñarle al niño que sea honrado. Como yo siempre conté que a mí, yo una vez
Le robé a mi abuelita 20 centavos y los 20 centavos a mí me estuvieron súper caros, hasta me dejó inflamada la mano, no las podía hacer así. Pero me enseñó a ser honrada a mi abuelita, ¿verdad? Me hubiera dejado. Le robé esos 20, después le hubiera estado robando siempre. Yo nunca volví a esa máquina, era una máquina de coser que tenía una llave que era de esas antiguas, grandes. Que uno solo le hacía así, bien fea, una llave grande. Y yo nunca volví a tocar esa llave ni esa gaveta. Yo sabía que había dinero, pero yo no lo tocaba porque yo sabía que lo que me había pasado. Entonces, creo que mi abuelita me la enseñó a lo bruto, así, ¿verdad? Pegándome. Tal vez me hubiera convencido hablando, pero no lo hizo así, pero está bien, yo lo aprendí. Entonces, es bien importante. Si usted ve que los niños traen cosas que no son de ellos, en el futuro ese niño siempre va a tocar lo ajeno. Y después hasta la madre puede ser avergonzada por lo que su hijo anda haciendo. ¿Cuántas madres se dan cuenta que sus hijos se han vuelto mareros, se han vuelto de pandillas por obtener dinero fácil, ¿verdad? Sí. Pero ahí no hay principios que se les inculcaron a los niños, ¿verdad? Vamos a leer la cita 4 sería, donde dice, si ustedes madres. No sé si Almalú lo quiere leer, si ustedes madres. La cita 4. Ah, 3, sí. Si ustedes madres, así empieza. ¿Almaluz? No. Sí, la estoy buscando. Ay, que usted no la lee de acá, de la cita, donde la pone. Es que ahí me cuesta más. Pero bueno, voy a intentarlo. Si ustedes, madres, quieren vivir su religión, entonces enseñen constante y cabalmente a sus hijos mediante el amor y el temor de Dios en el camino de la vida y la salvación, e instruyéndolos en cuanto al camino que deben seguir, y cuando lleguen a viejos no se apartarán de él. Esto está en Proverbios 22:6. Yo se los prometo, es tan real como el sol brilla, como el sol brillante, es una verdad eterna. No estamos cumpliendo con este deber. Críen a sus hijos en el amor y el temor de Dios. Evalúen su disposición y su temperamento y procedan de acuerdo con estos, y nunca se inclinen a reprenderles en medio del enojo. Enséñenles a que les amen y no a que les teman. Ocúpense de que a esos niños que con tanta bondad les ha confiado Dios, se les enseñe durante su edad temprana en cuanto a la importancia de los oráculos de Dios y los hermosos principios de nuestra santa religión, para que cuando crezcan hasta ser hombres y mujeres de madurez, siempre lo aprecien y nunca se apartan de la verdad. Gracias. Entonces, ahí ustedes ven que el presidente, vean, yo nos dice que los padres deben educar a sus hijos mediante el amor, ¿verdad? Y el respeto a Dios. El temor y el respeto a Dios. ¿Cómo pueden ustedes enseñar a los niños a amar y respetar a Dios, a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo creen ustedes que podrían hacerlo? De acuerdo a lo que nos enseña el presidente. Él nos dice ahí un montón de cosas que podemos hacer, pero vamos a leer Doctrina y Convenios 68 del 25 al 28, donde hay los consejos que
pero él nos da ahí un montón de consejos, ¿verdad? Pero vamos a leer Doctrina y Convenios del 28, 68, del 25 al 28. Lo va a leer, hermana Edith. Sí, lo que tiene. Sí, ahí está, Sonia. Lo voy a poner. Espérame. Sí. ¿No lo ves? No. No aparece. No. A ver, ahí está. A ver. Ahorita sí. Sí, hoy sí. Del 24. 25. 25. O 25. Ok. Y padres que tengan hijos en cualquiera de sus estacas organizadas y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo de Dios viviente. Espérame, se hizo chiquita la letra. Te voy a poner El más. bautismo. Ajá. Sí, que no se ve. ¿Lo puede leer? Porque él lo tiene ahí al frente. Ajá. Sí. Víctor, léelo. No, pero se lo hizo muy grande y se distorsionó. Oh, ya se ve menos. Ahora lo hizo en chino. Ay, Dios. Y otro que lo voy a repetir. Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion o en cualquiera de sus estacas organizadas y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo de Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Hasta ahí va hasta el 26. 28. 28. Ok. Porque esta será una ley para los habitantes de Sion, en cualquiera de sus estacas que se hayan organizado, y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados, cuando tengan 8 años de edad, y recibirán la imposición de manos, y también enseñarán a sus hijos a orar y andar rectamente delante del Señor. ¿Hasta ahí? Sí, ya el 20. Ok. El 28, hasta ahí. Ok. Bueno, ¿entendieron todo lo que dice el presidente Benjamín? Dice que ustedes les tienen que ayudar o que le debemos ayudar a nuestros hijos a entender la doctrina del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. El bautismo, el don del Espíritu Santo por la imposición de manos al llegar a la edad de 8 años. ¿Por qué creen ustedes que es a la edad de 8 años que los niños se deben bautizar? Porque en la iglesia se acostumbra que a la edad de 8 años el niño llega a la edad de sus responsabilidades y ya responsable de sus actos y ya se puede bautizar. Y científicamente está comprobado también. Ahorita que mi hija está sacando una especialización, ella me decía que a esa edad, porque estábamos hablando de que los niños a veces son egoístas, que no quieren prestar el juguete, y dice que eso es normal, porque todavía no se ha desarrollado una parte de él en el cerebro, y que esa parte, dice, empieza, dice, y ya que tiene una capacidad de comprensión, es ya cuando entra a esa edad de los 8 años. Y ahí fue donde yo le dije, oíme, con razón, el Señor ha dicho que a los 8 años se deben bautizar, porque dice que para entonces ellos tienen una madurez, ¿verdad? Y comprenden mejor las cosas. Y yo me quedé meditando en eso, porque es cierto, ¿verdad? Yo comparo ahorita, por ejemplo, entre mis nietos, ¿verdad? Ay, que a veces es una peleadera con esos chiquitos, porque quieren el mismo juguete, porque el otro que es más grandecito no lo quiere prestar, y entonces a veces uno de adultos quiere obligarlos, y dice que no es correcto que los obliguemos, se les puede ir orientando, pero sin castigarlos, sin ser severos, porque todavía ellos dicen,
es parte del desarrollo que ellos tienen, pero la capacidad la tienen hasta que llegan a los 8 años, muy interesante. Eso que ahorita mi hija me explicó de lo que ella está estudiando. Y yo he leído, ¿verdad? Que una autoridad dijo que los niños se bautizaban a los 8 años porque a los 8 años ellos tenían desarrollado el 80% de su inteligencia. Entonces ya ellos podían comprender la doctrina del arrepentimiento y entender. Exactamente. Podían entender la fe, cómo podían ellos ejercer la fe, arrepentirse y luego el bautismo, comprender qué es el bautismo, comprender qué es el don del Espíritu Santo por la imposición de manos, pero lo pueden comprender hasta los 8 años, cuando tienen el 80% de su inteligencia ya desarrollada. Entonces ellos ya pueden discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Antes no. Eso ya a los 8 años ya empieza su edad de responsabilidad. Ya se le toman en cuenta sus pecados ya, ¿verdad? Porque ya pueden entender que es el bien y el mal. Entonces, también el presidente Brigham Young dice que le debemos de enseñar a nuestros hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor, ¿verdad? Por eso yo les cuento que hay niños de la primaria que saben ir pequeñitos y orar muy bien, pero es porque sus madres en su casa oran y les enseñan, ¿verdad? Entonces, y hay otros niños que no saben orar. Algo que yo hacía en aquel entonces cuando mis hijos eran pequeños, era que en las noches de hogar yo les asignaba que estuvieran chiquitos y que leyeran una historia. O sea, la noche de hogar se trataba, por ejemplo, de la historia de un profeta. No importaba de qué libro, pero ellos entonces esa historia la narraban y de esa manera ellos iban aprendiendo a conocer de los profetas. Y eso pues, una vez recuerdo que llegó mi obispo justo cuando estábamos en la noche de hogar y él se asustó cuando vio a mi hijo pequeño, que él era el que estaba dando la noche de hogar. Y me dice, ¿usted lo pone? Sí, le digo yo. Es para que vaya él, le digo, aprendiendo. Yo sé que no era a la perfección, ¿verdad? Pero era una forma de que el niño ya iba aprendiendo. Así que hay muchas formas y esto, como acaban de decir, no es fácil esta tarea de la madre, no lo es fácil. Pero hay una cosa muy importante, que pidiendo la guía a Dios, Él nos va a guiar y nos va a ayudar para poder hacerlo a la manera de Él. Como les digo, no es nada fácil, pero sí sé que con la ayuda de Él se puede lograr, siempre dependiendo de pedirle sabiduría en los momentos en que sintamos que no, pedirle sabiduría a Él, ¿verdad? Exacto. Sí. Se ven, como dice una escritura ahí, Proverbio 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él, ¿verdad? Entonces, qué importante es grabar en sus tiernas mentes el amor a Dios, el respeto a Dios, grabar los mandamientos de Dios en su mente y en su corazón. Ese consejo es real, es una verdad eterna, como dice el presidente Brigham Young, que ese consejo es una verdad eterna y es cierto. Nunca... Eso es bien cierto. Por ejemplo, si se les enseña a orar, ellos dependen de la oración, pase lo que pase. Exactamente. Sí. Ellos van a desarrollar ese principio de la oración en su vida. Ustedes han gente que dice, es que no tenía principios, por eso actuó así, si es que esa es una persona que no tiene principios, ¿me entienden? Entonces, de esas personas hablan así porque ¿quiénes son los culpables? Sus madres, sus padres que no les enseñaron principios desde pequeñito, ¿verdad? Los principios se graban en la mente del niño desde pequeñito. Es bien difícil a una persona adulta inculcarle los principios, ya adulta, es muy difícil. Entonces, es enseñarle los principios para que ellos, como decía el presidente, el profeta José Smith, que él les enseñaba principios correctos y ellos se gobernaban solos, ¿verdad? Y eso así es. Sí. Enseñarle a nuestros hijos y de ahí ellos se van a gobernar solos, ¿verdad? Pero si no les enseñan principios, esas personas adultas van a ser un desastre, ¿verdad? Entonces, qué importante es, como dice el presidente, ayudar nosotros desde a nuestros hijos. Vamos a leer la cita 4,
4. No, la 5, o la 4. Enseñen a sus hijos, comienza. Enseñen a sus hijos. Ajá. Sí, es la última cita. Es la última. De ese segmento que hoy es el que vamos a dar. Sí, la 5. Padres, Ajá. enseñen a sus hijos. Ajá. ¿Puede leerla, Víctor? Sí. Dice, padres, enseñen a sus hijos mediante el precepto y el ejemplo en cuanto a la importancia de recurrir al trono de la gracia. Enséñeles cómo deben vivir, cómo obtener de los recursos de la tierra todo lo necesario para su sostén en la vida. Enséñeles las leyes de la vida para que puedan conservar su propia salud y sean capaces de ayudar al prójimo. Y cuando los eduquen en cuanto a los principios del Evangelio, enséñeles que son verdaderos porque han sido enviados de los cielos para nuestra salvación y que el Evangelio incluye todas las verdades, ya sea en los cielos, en la tierra o en el infierno significativo. Si no hacemos el esfuerzo de educar a nuestros hijos, ni les enseñamos e instruimos en cuanto a estas verdades reveladas, la condenación recaerá sobre nosotros como padres o cuando menos en parte. Okay, en parte, ok. Entonces, ¿qué principios enseña ahí el presidente Brigham Young que los padres deben enseñar a sus hijos? Ahí hay principios, ahí está enseñando principios. Dice que enseñarles que son verdaderos, ¿verdad? Todos los que hemos sido enviados desde los cielos, ¿verdad? Que desde pequeños tenemos que saber que todos los principios han sido reales y que son importantes para la salvación de cada uno. Pero ¿cuáles son esos principios que dice el presidente Brigham Young que debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeñito? Ahí una de las cosas que estaba enseñando es la ley de sabiduría completamente también. La palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, porque dice que conserven su propia salud para que puedan ser... Vaya, en la iglesia se nos enseñan esos principios, ¿verdad? De mandamientos de la palabra de sabiduría. Entonces debemos de enseñar al niño desde pequeñito a cuidar su cuerpo, a conservarse alejado de todo lo que, de sustancias tóxicas que puedan dañar su cuerpo, ¿verdad? También habla de enseñarles a ser honrados, ¿verdad? Enseñarles a obtener recursos de la tierra, dice. Ellos mismos busquen sus propios... Ellos tienen que trabajar. Ajá. El valor del trabajo, ¿verdad? Sí. Enseñarles a trabajar honradamente. Ayudar al prójimo, dice también, hermano. Ayudar al prójimo. Y también dice que se les deben de enseñar los primeros principios. ¿Escucharon que en el milenio ya nos van a enseñar esos primeros principios? Y el arrepentimiento, porque Jesucristo va a estar ahí. Creemos en Él, pues no lo hemos visto por fe, pero ahí lo vamos a estar viendo. Entonces ya solo va a existir el ministerio de ángeles, porque va a ser para el bautismo y la imposición de manos, pero no se van a enseñar los primeros principios, la fe y el arrepentimiento. Porque no vamos a tener nada de qué arrepentirnos, pues ya no vamos a estar sometidos a las tentaciones de Satanás. Qué bonito. Bueno, dice que de cuidar su salud, debemos de grabarles los principios en el Evangelio y enseñarles que todo lo que viene del cielo es verdad, ¿verdad? Ayudarlos a ellos a obtener su propio testimonio, ¿verdad? Los niños no deben de caminar con el testimonio prestado de los padres, sino obtener su propio testimonio, ¿verdad? Enseñar todas las verdades que nos son enviadas del cielo, para que ellos vayan siendo fuertes en un testimonio firme. También de siempre testificarles a nuestros hijos, ¿verdad? De la iglesia, que es verdadera. También debemos de enseñarles que la iglesia posee todas las llaves de la vida eterna. Esas cosas ellos lo deben de saber desde pequeñitos. Hay niños que lo llevan al templo y se maravillan viendo el templo. Yo vi un niño que lo llevó el papá y lo soltó y fue a tocar las paredes del templo. Estaba feliz de tocar el templo.
El otro día llevaron a unos niños al templo. Era un grupito de niños, como de 12 niños, pero solo afuera, los jardines. ¿Verdad? Les dijeron que buscaran algo que ya eran niños que saben leer, que buscaran algo que está escrito en el templo. Y cuando lo encontraron, todos gritaron, santidad al Señor la casa, porque estaban felices de haber encontrado lo que dice ahí, santidad al Señor la casa del Señor. Esas son cosas bonitas porque ellos tienen que tener enfocada su mente y su corazón en él. ¿Qué podría suceder, dice el presidente Brigañón, si los padres no enseñan debidamente a sus hijos? Ahí lo decía en la cita, la advertencia que hacía el presidente Brigañón. Pues dice que todo va a recaer encima de los padres. Sí, van a ser condenados. Duro, la condenación. Sí. Otra de las cosas, hermana, que también tenemos que enseñar a los niños que Satanás existe. Claro. ¿Verdad? Existe. Y es el padre de las mentiras. Y que nos engaña, y nos lleva como con un cordel de lino que no sentimos hacia dónde nos lleva, ¿verdad? Entonces, y que seremos condenados si no hacemos el esfuerzo de educar a nuestros hijos. Debemos de trabajar en la mente tierna de ellos con todas estas verdades, enseñarles. Mi nieto hace poco no hizo unas tareas que le habían dejado, mi nieto menor, y la maestra llamó que si el viernes, que si el lunes él no las presentaba, iba a perder el parcial, este parcial. Entonces lo pusimos a hacer las tareas, pero eran de una semana, o sea que no había hecho toda la semana las tareas, jugando de seguro esto. El caso es que el sábado todo el día lo tuvimos haciendo las tareas, pero no las terminé. Cuando dieron las 11 de la noche dijo que tenía sueño y ya se quería dormir, pero él las tenía que presentar el lunes en la mañana. Entonces dijo, de él salió, pues hombre, ya esas cosas él ya las tiene grabadas. Dijo, voy a parar aquí y me voy a dormir porque tengo sueño, pero me voy a levantar, no voy a tocar el día de reposo, dijo, pero me voy a levantar el lunes a las 2 de la mañana a terminar las tareas, y así lo hizo. Las presentó el lunes en la mañana, las terminó. Pero me gustó que de él salió, no le tuvimos que decir nosotros, no vas a tocar el día de reposo. De él salió, dijo, no puedo tocar el día de reposo, pero me voy a levantar a las 2 de la mañana. Y hizo las tareas y las presentó y no perdió el parcial. Y aprendió pues que una que debe de cumplir con sus cosas y otra que no puede tocar el día, él ya sabe, pues los niños son una esponja para absorber todo lo que les enseñan. Por eso es que se les deben de enseñar principios correctos, principios bien fundamentados en su vida para que mañana ellos se gobiernen solos, ¿verdad? No vayan a ir a avergonzar a los padres porque robaron o porque hicieron cosas indebidas, porque participan de la corrupción, muchas cosas, o se meten en maras, pandillas para obtener dinero fácil. Yo testifico, esta clase queda a la mitad, que falta la otra mitad para el otro domingo, y realmente está bien interesante. Ya la otra parte ya es un poco más fuerte, enseñándonos cómo enseñar a la familia. Ahorita nos enseñó cómo enseñar a los niños, ahora enseñar a toda la familia, ¿verdad? Yo testifico que todas esas cosas son reales y son verdaderas, y empezamos estudiando cómo conservar la unión familiar, y lo que comprendieron ustedes de la clase anterior, de comprender el nuevo y sempiterno convenio. Están ligados con esta clase porque ahí vamos todos, las familias. Testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana, por esta clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Que estuvo muy edificante la clase, muy bonita. Dimos mucho. Y sobre todo el audio que puso la hermana en vivo. Ahorita se lo voy a mandar al Malú, el audio, se lo voy a mandar al grupo. Sí, está bueno. Sí. Es importante que todos lo tengamos.
Sí. Sí. Sí, porque son cosas que yo no conocía tampoco. Sabía que iba a vivir un milenio, pero no sabía cómo. Sí, eso es muy importante saberlo. Bueno, Lorny, ¿qué le pareció? ¿Cómo dice Sonia? ¿O quién habló, Omar? La hermana Lorny no está. Creo que ya salió la hermana Lorna. Ah, ya salió la hermana. Sí. Creo Es que se ella desconectó. siempre, ella hace una baleada bien, sabe hacer bien rica. Entonces siempre invita a la misionera a comer los domingos. Me imagino. Decía yo, hermana, que en Doctrinas y Convenios, no me acuerdo en cuál sección, pero ahí habla lo mismo, ¿no? ¿Lo que, Omar? En la en habla Doctrinas y mucho Convenios, de... está. Sí, en Doctrina y Convenios hay un montón de cosas del milenio. Lo que pasa es que ahí están bien explicadas, ¿verdad? Palabras que también dijo el profeta José Smith, ¿verdad? Sí. Ahí se lo mandé ya al Sí, chat. ya lo vi, hermana, gracias. Ok, a la orden. Gracias, hermana. La otra clase va a ser la continuación de esta, ya enseñando a las familias, ahorita era relacionado con los niños. Ok. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermana. Muchas gracias, Entonces, fue muy interesante y muy bonito todo. Gracias. gracias a todos y todas por su participación y entonces nos vamos a ver el próximo domingo, continuación de el capítulo 24 y nos quedamos donde dice la guía, al guiar a su familia mediante el debido ejemplo, los padres le ayudarán a seguir por el buen camino. Son dos segmentos más para finalizar. Sí. Ujú. Sí. Gracias a todos, hermana. Gracias por su clase, hermana. Y vamos a finalizar entonces con la última oración. Esperamos verlos ahí para el próximo domingo. Y también los voy a agregar para estar en la noche de hogar. Cualquier cosa el día de mañana, que si se decide la hermana, ojalá pronto lo pueda revelar a sus hermanos. Nos lo pueda compartir este domingo. Este viernes. Oh, porque no, va a tener. no creo que pueda, pero voy a la luz, como si no estaba, compartía con ellos de experiencias que he vivido, que no puedo contar. Por eso le digo que no puedo contar, pero Mucho cuidado. en las que puedo saber que son reales y creer ya no por fe, sino por conocimiento. Sí. Puede que algún momento la pueda contar, no sé, ¿verdad? Ahorita por lo menos sé que no. Todavía no es el momento, a lo mejor, pero sí, lo que yo puedo ver es que cuando uno tiene ese conocimiento, puede darle un mejor sentido a las palabras del profeta, a las escrituras, a los consejos de los apóstoles, porque ya uno, vaya, simplemente ese audio que ahorita usted está compartiendo tiene mucha enseñanza. A simple vista, sí, está bonito, pero si observamos cada palabra, cada detalle, podemos llegar a adquirir más conocimiento. Pues sí, por ejemplo, yo nunca había entendido, ¿verdad? Antes del milenio iban a venir seres resucitados a ayudar. Ya andan muy quieto al niño, ayudando en esta tierra. Ya andan acá. Pero nosotros, yo no entendía cómo era la cosa, pero es lógico, tienen que venir ellos a ayudar. Tienen que venir ellos a ayudar a esta obra. Lleven los colores a Sandy, mejor. Y es bien importante que pero se viene. prestemos atención a eso que dice. Yo quería jugar. Bueno, gracias a todos, hermanos. Vamos a terminar con la última oración. Si nos la puede ofrecer Omar Lagos, y que pasen feliz día No de me reposo, duerma, hermano. Omar. Ore. Sí, feliz noche y hermana Luz, que se recupere. Estamos Que se orando. recupere, hermana Alma. Muchas gracias. Agradezco sus oraciones, de veras. Gracias. Sí, gracias. Bueno, vamos a orar entonces. Gracias. Bueno, vamos a orar, Helen, así que calladita, ¿sí?
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar en este club de aprendizaje. Le agradecemos por tu espíritu y por todos los hermanos que pudieron estar, por la maestra que nos dio esta clase muy excelente y que podamos aprovechar todo el estudio y que nos puedas iluminar con tu espíritu para poder ampliar nuestras mentes. Gracias por la bendición de poder tener el Evangelio en nuestras vidas y por tu Hijo Jesucristo. Pedimos que bendigas a la hermana Amaluque, que se mejore y que ella pueda salir adelante de este percance. Igual a todos los hermanos que no pudieron estar en esta clase, que les bendigas, que bendigas nuestras familias y que esta semana que viene tu espíritu nos acompañe, que nos protejas de todo mal, que nos ayudes a hacer una luz para las otras personas que puedan conocer de tu evangelio. Con mucho amor pedimos esto y lo agradecemos, más lo que tú sabes que necesitamos, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Buenas noches. Gracias. Ok. Gracias. Buenas noches, hermana Orellana, hermana Luque. Buenas noches, hermana. La amamos mucho. Que la Buenas pasen noches. bien, que se mejore. Hermano Gracias. Orellana, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches.